Quédate en este episodio si quieres saber qué es lo que pasa cuando tienes más gastos que ingresos en un ejercicio. Hola arpeos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Si nos ves un poco diferentes es porque hicimos un cambio de set en esta semana, en este mes. Y pues nada, espero que les guste si no lo habían visto. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Hablando de un tema... Hemos hablado de temas tristes, llevamos 2 temas muy mal, o sea, un cambio de set, pero con temas un poco complicados. En este caso vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando tienes más gastos que ingresos en tu emprendimiento, en tu empresa, que generalmente las conocemos como pérdidas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una pérdida contable, una pérdida fiscal? Y pues, ¿cuál es el procedimiento en el tema de las pérdidas fiscales? ¿O qué tienes que observar cuando tienes una pérdida fiscal? Sí, esto es bien importante porque al final todos podemos llegar a tener pérdidas en algún momento y es saber cómo nos funcionan estas pérdidas porque aunque no las queremos, sí tienen una función y nos pueden ayudar en periodos posteriores. Entonces, está interesante este tema, creo. Y pues bueno, creo que podemos comenzar hablando de cuál es la diferencia entre una pérdida contable y fiscal. La pérdida fiscal, pues justamente es la que se va a utilizar para fines de impuestos, pero recordemos que nosotros contablemente podemos tener un resultado distinto al que tenemos en nuestro ámbito fiscal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos nuestro estado de resultado, vamos a ver también integrada la partida de no deducibles y no vemos otras partidas que sí son, pues también que juegan en la determinación de los impuestos, como pudiera ser el ajuste anual por inflación. O las depreciaciones o deducción de inversiones. Que recuerden que es distinto la depreciación que la deducción de inversiones. La deducción de inversiones es la depreciación actualizada, básicamente. Es correcto. Entonces, justamente es importante porque de pronto también llega a pasar de que, oye, en mi estado de resultados estoy viendo que tengo una pérdida, pero estoy pagando impuestos. ¿Por qué? Bueno, es por eso, porque en tu estado de resultados puedes ver la partida de no deducibles y efectivamente financieramente estás perdiendo, no estás siendo rentable, pero fiscalmente sí puedes llegar a tener utilidad. O simplemente también estas partidas de el ISR o la PTU, pues también disminuyen la utilidad contable, aunque para la fiscal sí afectan o reflejan que sí pagaste un impuesto, que tuviste una utilidad. Y recuerden que los impuestos no son deducibles. Pero bueno, dicho esto, también es importante que sepamos que no todos los contribuyentes pueden tener pérdidas fiscales. Sí, todas las personas morales, pero personas físicas son solo algunas. Para las personas morales va a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos fiscales y también se le va a sumar a esta pérdida, digamos, la PTU que pagamos en ese ejercicio. Por lo tanto, la pérdida puede ser mayor dependiendo de la PTU que hayamos pagado en el ejercicio. También es importante que sepan, digo, más adelante nos vamos a ir a las personas físicas, pero por lo mientras vámonos a las personas morales. Y también es importante que sepan que la pérdida es personal. No se la podemos pasar a ninguna otra empresa aunque queramos, porque pues eso es un delito. Sí, y a pesar de que sí existen figuras legales en el tema de fusiones, que básicamente es cuando 2 empresas o más se unen para hacer una, o las escisiones, que es cuando una empresa se divide en más empresas. En un caso sí se puede, en el otro no se puede. Sí. En la fusión no las podemos juntar y en la escisión sí se puede hacer, pero va a ser proporcional a ciertos temas que se van a tener que observar cuando se realice la división. Como pueden ser los inventarios, las cuentas por cobrar, quién era el que estaba realizando las actividades y demás. Entonces, sí es importante porque de repente se hizo viral un video de Ricardo Salinas diciendo que él había comprado Blockbuster por la pérdida. Y no es en realidad que haya fusionado la pérdida de Blockbuster con la de Grupo Azteca, sino que tuvo que hacer otros movimientos, ahí sí no les podemos decir cuáles, para poder utilizar todas esas pérdidas. Es correcto. Y bueno, también tenemos un plazo para agotar las pérdidas. Sí, este plazo nos lo menciona la ley del ISR, que son 10 años, 10 ejercicios después de que se generó la pérdida. Y
es muy común o tengan mucho cuidado. Y esto creo que pasa cuando empresas cambian de contador o no tienen la mejor administración interna y no recuerdan, no tienen papeles de trabajo que les hagan recordar que tenían pérdidas. Porque, digamos que si, ¿qué es lo que pasa si un ejercicio tiene utilidad? No utilicé la pérdida y después me doy cuenta al siguiente ejercicio. Básicamente aquí lo que va a suceder es que tú pierdes el derecho por el monto de la pérdida. Es que es un poco complicado esto. Vamos a pensar en 3 años. El primer año tienes una pérdida de 100. Uh-huh. En el año 2 tienes una utilidad de 50 y en el año 3 también una utilidad de 50. En el año 2, donde tuviste tu primera utilidad de 50, no recordabas que tenías una pérdida fiscal de 100 y pagaste el impuesto sobre eso. En tu año 3 tienes igual una utilidad de 50 y te das cuenta que tienes una pérdida de 100. Aquí la realidad es que del año 2 perdiste ese beneficio porque no lo utilizaste. El SAT dice, pues no te diste cuenta de tu pérdida, pues ya la perdiste. Sí, o sea, de cualquier forma, el SAT puede determinar que como tú no la utilizaste, en el año 3, siguiendo este mismo ejemplo, únicamente te quedaba 50 pesos de la pérdida y pues ni modo, no puedes regresar a retomarla en el año pasado. Uh-huh. O tal vez sí, pero es mucho más complicado. Es mucho más trabajo. Sí. Entonces, es importante que sepan esto porque justamente, aunque luego como contribuyentes buscamos contratar un despacho contable para podernos desobligar de estos temas, porque está bien que no lo sepan, para eso estudiamos nosotros, también es importante que sepan si les gusta de pronto estar cambiando entre despachos, que deben de estar conscientes de si tienen pérdidas, si no tienen pérdidas, si las van a aplicar, si no las van a aplicar, si las aplicaron o lo que sea. Porque también es importante que sepan que no se aplica únicamente la pérdida, sino que así como cuando nosotros nos atrasamos para pagar impuestos, el SAT nos cobra recargos, ellos no nos van a, bueno, recargos y actualizaciones, acá no nos van a dar recargos, pero sí nos van a dejar actualizar la pérdida. Y eso es súper importante porque, siguiendo este mismo ejemplo, en el año 1 nosotros perdimos 100 pesos, pero para el año 2 tal vez ya eran 104 y para el año 3 ya eran 112. ¿Por qué? Porque depende de la inflación de la cual ya nos quejamos. Es correcto. Sí, entonces esta es otra forma, tomando un poco lo de la semana pasada, en cómo afecta de manera, vamos a hablar aquí, positiva, en el tema a lo mejor de pagar menos impuestos simplemente por tener una pérdida y pues actualizarla. Que aquí nada más retomando rápido, en la semana estábamos revisando con una persona del equipo el paquete económico del 2022 y nos dimos cuenta de algo. Que en esta propuesta o en este paquete económico que se generó en el 2021, las expectativas que tenía la 4T respecto a la inflación era que máximo iba a ser el 4.1. 3.4. Ah, sí, y pues ya estamos en el 8. Sí, acuérdense, este es un paréntesis medio rápido, pero para retomar rápidamente ese punto porque es importante. Uh-huh. Cada septiembre o cada diciembre el Ejecutivo tiene que presentar el paquete económico que, entre muchas cosas, tiene algo que se llama criterios generales de política económica. Ahí es donde tienen que indicar cuáles son sus expectativas de inflación para el próximo año, y para este año era del 3.4 y justo ya vamos en el 8. Pero bueno, dejando este tema a un lado y regresando a lo que nos atañe en este episodio, las pérdidas fiscales, es importante también que sepan, y esto ya lo decimos más como para los colegas, que la forma de actualizar aquí es un poquito distinta, porque tenemos que considerar el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio. No sé si por esto de pronto llegaron a ver en redes sociales, si les interesan estos temas, que cuando fue junio, estaban diciendo que el último mes de la primera mitad del ejercicio. Es un chiste súper teto de contadores, pero llegó a pasar. Y el INPC de junio se tiene que dividir entre el INPC de la última vez que se actualizó. Que en estricto sentido es que es un poco complicado porque en teoría es diciembre del año anterior y se actualiza a mitad de año. Básicamente esto es porque
yo lo entiendo algo así, es no se sabe realmente en qué momento del año se genera la pérdida, simplemente se genera y a mitad de año dice, pues aquí no sabemos si fue en el primer semestre o en el segundo, y por eso es que siempre se toma la mitad del ejercicio. Y aquí esto suena pues normal, ¿no? De junio a diciembre. Pero para las personas que de repente dicen es que el contador no hace nada. Bueno, resulta que dice último mes de la primera mitad del ejercicio. Y eso depende en qué momento empezó tu ejercicio, porque el ejercicio puede ser regular o irregular. Regulares si son los 12 meses o irregular si no son los 12 meses. Entonces, tenemos que ver si, por ejemplo, empezaste en julio, en qué momento se considera la mitad del ejercicio. Es un tema interesante. Sí. Pero bueno, eso nada más era como un dato cultural. Adicionalmente, creo que aquí ya mencionamos todo lo que podíamos mencionar de las personas morales. La realidad es que nada más estamos tocando las generalidades porque es todo un mundo lo de las pérdidas fiscales. Y aparte, también es importante que sepan que el que tengan una pérdida fiscal sí los hace sujetos de las facultades de comprobación del SAT. Sí, porque recordemos, o sea, básicamente el tener una pérdida es que no pagaste ISR en ese, vamos a pensarlo así, en ese primer ejercicio que pensemos no tenías un coeficiente de utilidad, que era tu año de creación y fue un año irregular, no pagaste ISR de manera mensual, generas una pérdida y si estás en el régimen general, pues no pagarás ISR ni el primero ni el segundo año de manera mensual. Entonces, pues sí, la autoridad no le gusta tanto eso y es que por eso el tema de los 10 años, esos mismos 10 años son los que la autoridad puede revisar para el tema de que si vea que si tu pérdida es real o no. Sí, y justamente esto es importante. Más adelante vamos a hacer un episodio de, ok, ya tengo mi contabilidad del año, ¿qué hago? Pero es importante que sepan que normalmente todos estamos familiarizados con que la contabilidad se guarda 5 años, pero cuando tenemos pérdida son 10. Entonces, no la desechen, traten de guardarla y justamente por eso es importante que ustedes como contribuyentes sepan en qué momento generaron pérdida. Porque ustedes pueden decir, no, pues ahorita yo ya tengo que desecharlo de 2016. Tal vez sí, pero si tuviste pérdida lo tienes que conservar todavía. Pero bueno, el chiste es que en las personas físicas es donde esto se empieza a poner un poco más turbio. Porque no todas las personas físicas pueden generar la pérdida. Hay algunas personas que sí, hay algunas personas que no, y va a depender de la actividad que realicen. Del régimen. Bueno, del tipo de ingresos que tengan. Básicamente, aquellos que no pueden generar pérdidas fiscales, y vamos a verlo porque es muy obvio, son los salarios. Claramente, puedes decir, no me alcanza, pero pues al final de cuentas estás generando un ingreso y... Bueno, en el caso de salarios yo siempre lo manejo así, o para que sepan por qué no pueden tener pérdida, porque una persona en régimen de sueldos y salarios, pues primero obtiene su ingreso y después paga el impuesto. Entonces siempre tiene una utilidad o una base gravable por la cual pagar impuesto. El tema de premios, pues es un premio. Fue un dinero que ganaste simplemente por haber apostado o haber en lotería o lo que sea. Y pues también, a pesar de que no paga tantos impuestos, pues tampoco puedes tener una pérdida. Y los dividendos o ganancias distribuidas por personas morales, pues porque sí, la persona moral generó utilidades y te dio a ti parte de esa utilidad porque eres socio, pues significa que sí generó un ingreso. Y también se generó un ingreso para ti al momento de recibir un dividendo. Sobre todo creo que debemos de estar conscientes que no se puede generar una pérdida porque recuerden ahorita como lo mencionábamos, que es la diferencia entre nuestros ingresos y deducciones. Y pues este tipo de ingresos que mencionó ahorita Arturo, salarios, premios y dividendos, pues no permiten deducción. Entonces no hay forma de que generes una pérdida. Pero en todos los demás tipos de ingresos sí lo podemos tener, que serían actividades empresariales y profesionales, arrendamiento, intereses, enajenación de bienes, demás ingresos, adquisición de bienes y demás. ¿Por qué? Porque sí tenemos deducciones, nuevamente. Y es importante también que sepan, nuevamente, siendo los contribuyentes, qué es lo que tiene que pasar con estas pérdidas. Porque cada régimen va a tener un tratamiento específico, como por ejemplo en el RIF, que para algunos ya está muerto, para algunos otros no. Pero en el RIF lo que pasaba es que como no se presentaba declaración anual, los pagos bimestrales se consideraban definitivos. Entonces,
si ustedes generaban una pérdida en un bimestre, esa pérdida no es que justamente se perdiera, sino que se podía utilizar como una deducción adicional en el siguiente bimestre y por lo tanto la base gravable o la utilidad por la que nosotros íbamos a pagar impuesto en ese bimestre iba a ser menor. Uh-huh. En el tema de arrendamiento también se pueden generar pérdidas y esto básicamente pasa cuando es una persona que renta algún bien inmueble pero que tiene deducciones, es decir, que sí tiene comprobantes fiscales y pues sus gastos son mayores a sus rentas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas pérdidas no se pueden aplicar de manera mensual, como puede ser en un régimen de actividad empresarial o en el RIF de manera bimestral, sino que se aplica hasta la declaración anual. ¿Por qué? Por el tipo de cómo se paga el impuesto en específico de este ingreso. Entonces, básicamente puedes disminuirlo. ¿De sueldos y salarios? No, no es cierto. No, de sueldos y salarios y de personas físicas con actividad empresarial, no. Pero de todo lo demás, sí. Es correcto. Y eso fue algo que pasó mucho con el tema de intereses, por ejemplo, que también la pérdida de intereses se puede disminuir con arrendamiento y hubo un gran problema con muchas personas en el anual de estas personas porque estaban pagando menos impuesto porque tenían menos utilidad por una pérdida de intereses. En realidad, de hecho, este fue uno de los motivos por los que el SAT estuvo negando un montón de devoluciones. También tenemos, por ejemplo, de enajenación de bienes, que pasa exactamente lo mismo, nada más que tiene una particularidad, que puede ser en ese año o en los siguientes 3 y si no, ya murió. Pero tampoco lo podemos utilizar para sueldos y salarios o para actividad empresarial y servicios profesionales. Bueno, el tema de intereses ya lo platiqué un poquito antes y en las personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales sí se pueden aplicar. Estas sí se pueden disminuir después de presentar tu anual de manera mensual en cada una de tus declaraciones mensuales. Y aquí el tema, algo parecido con las personas morales, es que también son personales. Pero estas sí se pueden transmitir mediante herencias o legados. O para las personas que continúen con la actividad del fallecido o de la persona que murió. Sí. Nada más aquí, solo para resaltar esto de los intereses, lo mencionamos en el episodio pasado y también aquí ya lo mencionamos, pero nada más para que quede claro por qué se genera una pérdida. Acuérdense que los intereses tenemos 2 tipos de intereses, el nominal y el real. El nominal es el que nos ofrece el banco y lo que nos van a estar depositando. Pero el real es cuando comparamos ese interés nominal con la inflación. Es decir, si el banco nos ofrecía nada más el 4% por un pagaré y la inflación resultó ser del 8%, como ya nos llevamos la sorpresa este año, bueno, efectivamente la inflación rebasó ese interés y por lo tanto tenemos una pérdida del 4%. Básicamente esa es la pérdida por intereses. Creo que es todo por el episodio de esta semana, pero no me gustaría dejar aquí como desapercibido porque podemos decir, bueno, las pérdidas me ayudan a no pagar impuestos y demás. Debemos de tener un montón de cuidado con la discrepancia fiscal, como ya se los hemos dicho en otros episodios. Sí, a pesar de que siempre vamos a decir, nunca vamos a caer en discrepancia fiscal, este tipo de cosas o este tipo de movimientos por una pérdida sí nos puede ayudar a generar una discrepancia fiscal. Y recuerda que de eso, pues el SAT nos va a cobrar impuestos. Y es bien sencillo, de verdad. O sea, nada más con el financiamiento que llegamos a tener de pronto es cuando podemos llegar a tener la discrepancia fiscal. Creo que no tengo nada más que agregar en esta semana. No, creo que tampoco. Pues, bueno, es todo por el episodio de... bueno, que vayan a seguirnos a redes. Sí, es cierto. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. ¿Ya? Prácticamente en cualquier plataforma de podcast, porque justo en la semana podcast. estaba viendo Apple Podcast y demás, y pues también. O en cualquier lugar donde les guste escuchar tu podcast favorito. Y en nuestra página de internet, arpeconsultores.com. Si quieres una asesoría de, oye, tengo una pérdida, no le he aplicado, estaba en el RIF, tuve una diferencia, ¿qué hago con ellas? Pues nos puedes ahí, podemos tener una reunión en el apartado de consultoría 1 a 1. Ahí viene como toda la información de cómo hacerlo, horarios y demás. Y pues creo que es todo. Digo, hasta saber si tienes pérdidas o has tenido utilidad o lo que sea, porque pues a veces no lo sabemos. Es correcto.
Y pues ya, es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.